Se había pedido el día jueves, les recuerdo a los que estuvieron y a los que no, que si podían leer el libro de Ruth, porque el libro de Ruth es un libro que se lee muy fácilmente, es un libro muy cortito, pero a pesar de que es un libro corto, pequeño, en cuanto a extensión literaria se refiere, es un libro muy grande en cuanto a su grandeza espiritual. Encontramos unas lecciones realmente maravillosas, ¿eh? Así que en esta tarde vamos a disfrutar de la exposición de la palabra a través del libro de Ruth. Y vamos a orar en este momentito para pedir la bendición del Señor. Queremos, como siempre, dar la bienvenida a todos, especialmente a los que probablemente esta tarde estén por primera vez. Yo veo caras nuevas en esta tarde. Espero que estén a gusto, que estén cómodos y que podamos disfrutar todos de la palabra del Señor en este momento. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo hermoso de alabanza, de adoración que hemos tenido. Gracias, Padre, por este lugar que tú nos has provisto para alabar y adorar tu nombre. Queremos pedirte en esta tarde que bendigas, Señor, este estudio de tu palabra, que seamos buena tierra donde pueda ser sembrada tu bendita y poderosa palabra. Quita todo obstáculo, todo impedimento, abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro oído espiritual, para que podamos aprender y descubrir las maravillas de tu palabra, Señor. Ponemos delante de ti, pedimos tu bendición, que todo cuanto aquí se haga y se diga sea para tu gloria y tu honra. Gracias también por los hermanos de diferentes naciones que en este momento a través de internet están en sus hogares, en sus países, también escuchando tu palabra. Bendícelos también a ellos y a todos y a cada uno de nosotros. Aquí estamos para aprender de ti. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos al libro de Ruth, por favor, rápidamente. Ya se han leído unos versículos en esta tarde. Para los que han leído el libro, saben perfectamente que es un libro que está a continuación de la historia de los jueces, lo cual no significa que ya la historia de los jueces pasó al pasado, a la historia, y comienza una etapa nueva, sino que la historia de la familia de Elimelech y su esposa, Noemí, y de sus hijos, se lleva a cabo durante el período de los jueces. La mayoría de los comentaristas dicen que pudo ser, por lo que a continuación les voy a leer, que lo que le ocurrió a Elimelech y a Noemí y a su familia fue probablemente durante el tiempo de Gedeón, el juez llamado Gedeón. Por una sencilla razón, porque dice en el libro de los jueces que durante el tiempo de Gedeón, el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor ya les había dicho muy claramente que una de las cosas que le podían ocurrir en el futuro, que de hecho ocurrió, es que vendría hambre a la tierra. Y curiosamente, si leemos la historia de todos y de cada uno de los jueces, que es una historia de casi 300 años, muy larga, encontramos que en el tiempo, en el periodo de Gedeón, fue cuando hubo hambre. Dice que eran los madianitas, que subían de su país, subían de la parte donde ellos estaban, y dice que subían justamente en el tiempo de la cosecha y arrasaban con todo. Dejaban al pueblo muerto de hambre, el pueblo entró en una crisis económica, la gente tuvo que ir al monte a esconder en cuevas, y es cuando ellos claman al Señor y el Señor levanta a Gedeón. Así que ya nos hemos situado, la historia que vamos a contar esta tarde se llevó a cabo probablemente durante el tiempo del juez llamado Gedeón. Los personajes principales que aparecen en el capítulo 1 ya los conocéis. Elimelech, que es el padre de la familia, cuyo nombre significa mi Dios es rey. Eli, mi Dios, Melech, rey. El nombre de su esposa es Noemí, significa dulce, significa placentera. Tenía 2 hijos. El mayor se llamaba, como dice aquí, versículo 2 de Ruth capítulo 1, Malón y Kelión. Malón significa débil, enfermizo. Probablemente era un joven, un niño que desde pequeñito fue muy enfermito y los padres lo vieron así muy flaquito, muy raquítico y le pusieron este nombre que espero que no se le ocurra ponerle a ninguno de ustedes a sus hijos. ¿Cómo se llama el niño? Enfermito. Debilucho. Y el otro no se queda atrás, el otro
Kelión significa abatido o consumido. Dicho en términos modernos, el hecho polvo de la familia. ¿Qué familia? Bueno, ellos viven en una pequeña población llamada Bet-Lehem, cuyo nombre significa la casa del pan, en la provincia de Judea, el mismo pueblo donde tiempo más tarde nacería el rey David y donde mucho tiempo después nacería nada más y nada menos que el Mesías, el Señor Jesucristo. Ellos ven que el país está pasando por un momento terrible, diríamos hoy en día de paro, de crisis, de pobreza, de miseria, y deciden irse a vivir al extranjero, concretamente a Moab. ¿Qué país sería hoy en día Moab? Bueno, sería el territorio que ocupa Jordania, ¿vale? Hay muchos lugares desde Israel, estando uno viajando por la carretera de Israel, que lo que separa a Jordania de Israel es simplemente la frontera natural del río Jordán y la frontera natural del Mar Muerto. Si tú estás en Israel y ves perfectamente Jordania enfrente de ti. Bueno, pues a ese país llamado Moab, en aquel momento, es donde Elimelech dice, bueno, vámonos de aquí porque aquí nos vamos a morir de hambre, no hay trabajo, no, hay hambre, hay escasez, y se van a vivir a Moab. Los moabitas, como ustedes saben, es para situarnos un poquito, los moabitas eran descendientes de una de las hijas de Lot. Ustedes se acuerdan que cuando Sodoma y Gomorra fue destruida, las hijas de Lot pensaban que el único hombre que quedó vivo de toda la tierra era su padre. Y entonces ellas deciden emborrachar a su padre, mantienen relaciones con él, y de esa manera pues la raza humana no se extinguiría. Y entonces una queda embarazada, la mayor, su hijo lo llama Moab, de ahí vienen todos los moabitas, todos los que son hoy en día de Jordania, y también los amonitas, la otra hija. Eran idólatras, el dios principal que se adoraba en Moab era Quemos, una idolatría terrible, y a ese lugar, simplemente porque hay trabajo, y simplemente porque hay comida, sin importarle el ambiente espiritual donde va a meter a su familia, allí se va Elimelech, el aventurero, y claro, con el paso del tiempo, lo que pareció o empezó muy bonito, termina en una auténtica tragedia. La Biblia nos enseña que el padre muere, Elimelech muere, no sabemos de qué, Noemí quedó viuda, pero tenía 2 hijos. Y los hijos eran los responsables de cuidar de sus padres cuando estos eran mayores o quedaban viudos. Pero con tan mala suerte, dirían algunos, que sus 2 hijos, da a entender el texto que murieron los 2 en el mismo tiempo, el mayor y el menor. Los judíos entienden que esto fue una especie de castigo o de consecuencia de haber depositado su confianza en los campos de Moab en vez de en el Dios vivo. Y es que yo creo que problemas vamos a tener siempre durante toda la vida. Ahí no está la cuestión. La pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar los creyentes cuando tengamos problemas? Porque cómo reacciona la gente del mundo, ya lo sabemos. Pero ¿cómo debe de reaccionar un hijo, una hija de Dios, una familia cristiana, creyente en el Señor, cuando vienen tiempos difíciles? De paro, de enfermedad, de muerte, de separaciones de los padres o problemas económicos. ¿Cómo vamos a reaccionar ante la adversidad? Bueno, no se le ocurrió otra cosa a Elimelech que decir, vámonos de aquí y nos vamos a Moab y empezamos de cero. Bueno, esos eran sus planes, pero dice la Biblia que a veces nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y allí, de la noche a la mañana, hermanos, aquello que empezó tan bonito terminó siendo una auténtica tragedia. 3 viudas. Orfa, la que se casó con uno de los hijos de Elimelech y Noemí. Ruth, la otra que se casó con otro hijo. Y también Noemí. 3 mujeres solas ante el peligro. En aquella época no había pagas, ni había ayudas del gobierno, ni del Estado para mujeres viudas. Ya el Señor en su palabra, como vamos a ver en esta tarde, había organizado un sistema para ayudar a los más necesitados, a los colectivos más desfavorecidos, como eran las viudas, los huérfanos, también, como no, los extranjeros. Vamos a verlo dentro de un momento. Pero Noemí decide regresar. Ahora, si ustedes han leído detenidamente el libro,
se van a dar cuenta que lo más probable es que las propiedades, sobre todo las tierras que eran en su día de Elimelech, él las tuvo que vender o hipotecar para poder marcharse con su familia al extranjero. Eso es algo que ha hecho muchísima gente que han venido de otras naciones. Tal vez en esta tarde hay alguien aquí entre nosotros que dice, pues eso es lo que yo he tenido que hacer. He tenido que hipotecar mi casa o pedir un préstamo a un banco o vender un terreno que yo tenía en Bolivia, en Argentina, en Ecuador, en Brasil o donde fuera para poder venir a España, a Europa y empezar una vida nueva. Evidentemente eso lo tuvieron que hacer ellas, porque después vamos a ver que efectivamente eso fue lo que pasó. Así que ya no tienen propiedades, ya no tiene marido, ya no tiene hijos y ahora no solamente está viuda, sino que ahora ya tiene unos cuantos años encima. Y el presente y el futuro es realmente terrible, terrible. Las dos nueras le dicen, no te preocupes, nosotras vamos a ir contigo, te vamos a apoyar, te vamos a sustentar. Pero hay un momento en el que Noemí se vuelve y les dice las siguientes palabras. Estamos en Ruth capítulo 1. Noemí le dice en el versículo 8 a sus dos nueras, andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Que el Señor haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos, sí, con vuestros maridos y conmigo. Que el Señor os conceda hallar descanso, cada uno en la casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron la voz y lloraron. Realmente la tristeza, el desánimo, la depresión, la angustia, el miedo, se había apoderado de estas tres pobres mujeres. Y ellas le dijeron, versículo 10, ciertamente nosotras, fijaros tan plural, nosotras iremos contigo a tu pueblo. Verso 11, Noemí les respondió y les dijo, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del Señor ha salido contra mí. Ellas alzaron su voz otra vez, lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ellas. Ay, amigo, ya se produce una ruptura. Ya no son las tres las que están como una piña. Al fin y al cabo las tres tienen un denominador común. Son viudas, tan solas en la vida. Sino que ahora dice la Biblia que una de ellas, Orfa, cuyo nombre significa terca o testaruda, toma una decisión. Y entonces la decisión que toma es volver a la casa de su familia. Noemí le dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a tu pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. A mí me llama la atención que la Biblia destaca no solamente el hecho de que ella vuelve a su familia, lo cual en cierto sentido es lógico, ¿verdad? Y normal, sino que añade algo que es muy significativo. Dice, ella se ha vuelto a su casa, a la familia de sus padres y a sus dioses. Yo dije al principio en la introducción que en Moab no se adoraba al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No era el Dios vivo al que se adoraba. Eran idólatras. Adoraban como Dios principal a Quemos, seguramente a otros más, a Baal, a Astarot y sabe Dios a quién más. Por lo tanto, cuando ella se va a la casa de su familia, vuelve otra vez a practicar y a adorar los dioses que probablemente, no tenemos 100% de seguridad para asegurar esto, ella había dejado de adorar durante el tiempo que estuvo casada con uno de los hijos de Noemí. Ella vuelve otra vez atrás y vuelve otra vez, permítame la expresión, es una expresión bíblica, vuelve otra vez al vómito. Y a mí me hace recordar la historia de Orfa. No voy a hablar mucho de ella, pero sí quisiera destacar que, ¿saben a quién me recuerda Orfa? Cuando estaba preparando todo esto para el día de hoy compartir con ustedes, me venía a la cabeza el joven rico. ¿Os acordáis de la historia del joven rico? Un chico aparentemente que quería saber la verdad, que quería crecer, que quería respuestas a sus preguntas y a sus dudas. Y cuando el mismísimo Señor Jesucristo le dice, tú has hecho esto y esto y esto y esto, y está muy bien. Pero yo observo, yo noto que a ti te hace falta una cosa en la vida.
Y te voy a decir qué es lo que a ti te hace falta. Y se lo dice, y dice que se puso muy triste y dio media vuelta y se marchó, y ahí acaba la historia del joven rico. A pesar de que el Señor le dijo algo tremendo, ven conmigo, pero él no estuvo dispuesto a pagar el precio. Viendo Noemí que una de sus nueras se ha vuelto atrás a sus dioses, a su antigua vida, le dice a la otra que le queda, a Ruth, versículo 15, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuelve tú tras ella. Y ahora viene una de las declaraciones más hermosas de toda la Biblia. Versículos que mucha gente sabe de memoria, porque son una declaración muy profunda de lo convencida que estaba, de lo dispuesta que estaba Ruth de no dar marcha atrás. Los leo, versículos 16 y 17. Ruth le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Cuántos dicen amén? Y allí se van estas dos mujeres. Claro, lógicamente Noemí es mucho más mayor que Ruth, pero allí emprende una aventura rumbo a lo desconocido. Se va Ruth a un país que no conoce, solamente de oídas, donde las costumbres, la religión, por decirlo de alguna manera, las leyes son completamente diferentes a la cultura, al país en el cual ella ha vivido durante toda su vida. Pero allí se va dispuesta a adorar al Dios de Noemí. Podríamos decir, en términos que nos podamos entender en esta tarde, que Ruth verdaderamente lo que decide es convertirse, no solamente ayudar y no dejar abandonada a su suegra, sino convertirse al Dios de su suegra y lógicamente también de su marido y en su momento de su suegro. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. El Dios monoteísta, el Dios que no acepta que se adore a otros dioses aparte de Él, sino que, como dice en su palabra, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuántos dicen amén? Allí se va Ruth rumbo a lo desconocido. Y saben, hermanos, hay un capítulo en la Biblia, que es el famoso capítulo de la mujer virtuosa de Proverbios, que si no me equivoco creo que es el capítulo 31, el último capítulo del libro de Proverbios, que se llama La mujer virtuosa, Eshet Hayil. Y Ruth es la única mujer en todo el Antiguo Testamento que recibe el título de Eshet Hayil, que significa mujer virtuosa. Es decir, que cuando leas el capítulo 31 de Proverbios y que te habla de la mujer virtuosa, tú dices, bueno, ¿y quién es una mujer virtuosa? ¿A quién puedo ver como punto de referencia en la historia de la Biblia para saber a lo que se refiere el Señor? Ahí la encuentras en el libro de Ruth. Una mujer sacrificada, trabajadora, fiel, que es capaz de renunciar a todo a cambio de nada, aparentemente. Una mujer que incluso está dispuesta a morir en tierra ajena. Y fíjate que me llamó la atención que José, que estaba muriendo fuera de su tierra, estaba muriendo en Egipto, antes de morir dice que él dio orden de que, como él sabía y anticipa proféticamente la liberación de la esclavitud de Egipto, él da orden para que sus huesos se los lleven con ellos cuando salgan milagrosamente de Egipto. Y dice la Biblia que lo hicieron así, y durante 40 años, hermanos, los israelitas estuvieron dando vueltas y vueltas en el desierto cargando los huesos de José hasta que llegan a Canaán y logran darle una digna sepultura. Sin embargo, Ruth no dice, cuando yo muera, por favor, lleven mi cuerpo, lleven mis huesos a Moab, sino que ella dice, donde a ti te entierren, que me entierren a mí ahí también al lado tuyo. Sí, una mujer decidida, una mujer comprometida, en otras palabras, una mujer con las ideas claras. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo vamos a reaccionar frente a la adversidad? Porque si huyeron de Israel, de Betlehem, huyeron a Moab para buscar una mejor vida, ahora la tortilla se ha dado la vuelta. Ahora cuando regresan, ya sin marido y sin hijo,
y con unos cuantos años encima, sola, viuda y sin recursos, hipotecada hasta las cejas y con otra nuera que la acompaña, pues no piensen ustedes que el retorno fue mejor que la ida. Es más, dice la Biblia que cuando las vieron entrar por el pueblo de Betlehem, toda la ciudad se echó a la calle diciendo, madre mía, podríamos utilizar el refrán popular nuestro que dice, ¿quién te ha visto y quién te ve? La mujer salió, o las mujeres salían al encuentro a saludarla y le decían, Noemí, Noemí, tantos años sin saber de ti, vienes sin marido, vienes sin hijo, vienes enferma, golpeada, herida por la vida. Y ella decía, no, por favor, no me llaméis nunca más, no me llaméis más Noemí, porque yo no tengo placer, no tengo contentamiento, ya no me alegra, ya no me llena nada en la vida. Por favor, llamadme Mará, Mará, que significa mujer amargada o afligida. ¿Qué te parece? Y ahora uno dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿A qué se van a dedicar estas mujeres? Ahora sí quiero que vayamos al libro de Levítico, donde hay unos versículos que pocas veces se leen, pero vamos a ver que son muy interesantes, porque en ese pasaje de Levítico, capítulo 19, del 9 al 10, no sé si ustedes lo tenían buscado, ¿no? Okay. Capítulo 19 de Levítico, vamos a leer una ley que solamente existía en el pueblo de Israel en aquel tiempo. Y es una ley tan extraordinaria, tan increíble, que fue lo que ayudó en cierto sentido a restaurar la vida de Ruth y de Noemí en aquel nuevo país para ella. Levítico capítulo 19, versículos 9 y 10, el Señor dice en su palabra, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, dice el Señor. ¿Qué es lo que hacía la gente? Cuando iba a coger la cosecha, arrasaban con todo. Y si se caía un racimo de uvas, o se caía una espiga de trigo, o de cebada, o de lo que fuera, daban marcha atrás y lo recogían. Y si alguien se metía en aquel campo después del tiempo de la siega, estaba pelado, no había nada. Sin embargo, el Señor dice, ustedes van a ser diferentes. Esto es una ley donde el Señor muestra su amor y su compasión por el pobre, por el huérfano, por la viuda, por el extranjero, por el que no tiene prácticamente ningún recurso para buscarse la vida, como el caso de Ruth y de Noemí. Ustedes cuando vayan a cegar, no sean avariciosos, no quieran acapararlo todo. Oye, si se cae una espiga, déjala. Si hay un rinconcito que no quieres, digamos, cosecharlo, meter la hoz, déjalo ahí en un rinconcito, para que cuando ustedes terminen, pues puedan entrar los que no tienen tierra, los que no tienen trabajo, las viudas, los extranjeros, los pobres, los huérfanos, y puedan de alguna manera conseguir algo para llevarse a la boca. Y eso es lo que utiliza Ruth. Como ella sabe, evidentemente por los labios y por la influencia buena de Noemí sobre ella, le dice, vete a espigar, vete hoy a buscar la vida. Noemí, ¿a dónde va a ir la pobre? Si la pobre ya está vieja, está enferma, está cansada, está desanimada, pero allí se va Ruth. Y si ustedes han leído el libro, dice que se va antes de la salida del sol y cuando llega la noche aún está espigando en el campo. Es increíble. Ella podía haber recogido menos, pero ella está recogiendo para ella y también para su suegra Noemí. Y hay un momento en el que la invitan a comer. El dueño del terreno, un tal Booz, del cual hablaremos ahora, dice, ¿esta mujer quién es? Dice, esta es la nuera de Noemí, lleva todo el día trabajando. Dice, denle de beber agua. Y cuando llega la hora del almuerzo, cuando llega la hora de la comida, la Biblia dice que la invitan a comer. Y ella dice que comió hasta saciarse, pero hay un momento en el que le sobra comida, y en vez de tirarla a la basura, como la mayoría de la gente hace cuando le sobra comida, dice que ella la guarda. Y cuando llega la noche a la casa de Noemí, dice que le enseña un efa. Un efa son 35 kilos.
en este caso de cebada, y dice, mira, esto es lo que yo hoy he espigado, después lo he tenido que desgranar para hacer la harina, y no solamente eso, sino que te traigo la comida que me sobró al mediodía, te la traigo para que tú comas. Cuando le pregunta a la suegra, ¿en qué campo tú has estado hoy? ¿Dónde has trabajado? Y le dice, he trabajado en el campo de un tal Booz y me ha tratado muy bien. Le ha dado orden a sus criados, a los jornaleros, de que no se metan conmigo, de que no se rían de mí, de que me traten bien, de que no me hagan pasar vergüenza. Y le dice Noemí, pues si en ese lugar te ha ido bien, sigue ahí. Eso me llama mucho la atención. Dice, no cambies de campo. Si en un sitio te ha ido bien, ¿para qué ir a otro sitio? Ayer estábamos en el sur y hablando con un señor venezolano que ha montado un negocio, me dijo una frase que yo en mi vida había oído y nos gustó mucho y nos impactó. Y dijo, nunca vuelvas al lugar donde un día fuiste feliz. Porque si vuelves a un lugar hace años donde fuiste feliz, nunca más volverás a experimentar la felicidad que añoras. Oye, me impactó aquello. Y me vino a la cabeza el texto que dice, nunca digas que los tiempos pasados fueron mejor que el tiempo presente. Dice, porque no hablarás con sabiduría. Pero Noemí se da cuenta de que hay un hombre que se llama Booz y resulta que se da cuenta la viuda Noemí de que ese tal Booz, cuyo nombre significa mi fortaleza, resulta que es Goel. Ahora hablaremos de esta palabra que es una palabra de vital importancia en la Biblia. Aprendan de esa palabra. Viene del verbo Gaal. El verbo Gaal en hebreo significa libertar. Goel es la palabra que se traduce al castellano por la palabra redentor. Ahora vamos a ver lo importante que era la figura del Goel, porque en cierto sentido vamos a ver que Booz es un tipo de Cristo. Fíjense qué importancia tiene esto. Resulta que había una ley, que vamos a leerla, hemos leído la ley de la siembra, de dejar trozos para los pobres, para las viudas, pero en Deuteronomio capítulo 25 hay una ley muy interesante que yo no sé, si la tuviéramos que poner en práctica nosotros hoy en día, si estaríamos dispuestos a cumplir con esto. Yo no sé, pero es muy interesante, no sé si alguna vez la has escuchado. Dice así, Deuteronomio capítulo 25, del versículo 5 en adelante. Dice así la palabra, escucha. Cuando hermanos, varones, habitaren juntos y muriere uno de ellos, como el caso de Malón y Kelión, que eran hermanos que vivían juntos, si muere uno de ellos y no tuviere hijos, la mujer del muerto no se casará con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. ¿Entendéis, no? Si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, y no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir, hablarán con él, y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada delante de los ancianos, le quitará el calzado del pie, le escupirá en el rostro y le hablará y le dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar casa a su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Qué ley tan extraña, ¿no? Dos hermanos y uno de ellos muere sin haber tenido hijos, y para que no se olvide o para que no se quede su nombre borrado en la historia, el hermano vivo, que es el Goel, el Redentor, tenía
que casarse con la viuda, y el primer hijo que naciera de esa relación es como si fuera hijo del hermano difunto, para que de esa manera se perpetuara su nombre y para que de esa manera las herencias y las tierras no se diluyeran en el espacio y en el tiempo. Y esto es lo que le ocurre a Ruth. Ruth resulta que se casó con un judío, con un hombre de Belén de Judea, pero ella no tuvo hijos con él. Su hermano, es decir, su cuñado, también murió. Por lo tanto, no hay posibilidad de redimirla. Pero cuando llegan a Israel, la familia de Elimelech, la familia de su marido, pues siguen viviendo allí. Y hay un pariente cercano al cual Booz le dice: oye, a ti te corresponde el derecho de casarte con Ruth. A ti te corresponde el derecho de pagar todas las deudas de Ruth. A ti te corresponde recuperar el patrimonio y las tierras que en su tiempo tuvieron que venderse para que esta familia tuviera que irse al extranjero. Es decir, te haces cargo de la tierra, te haces cargo de las deudas y te haces cargo de la viuda. Y este dice: de eso nada. De eso nada. Pagar yo deudas que no son mías y casarme yo con una mujer que a mí ni me va ni me viene. Y Booz dice: muy bien, vamos a ir delante de 10 ancianos, vamos a ir delante de un minián, delante de 10 hombres judíos, y tú vas a decir eso delante de ellos, que no quieres redimir a Ruth, que no quieres hacerte cargo de sus deudas, de sus hipotecas y de la viuda, y lo vas a decir delante de testigos. Y lo dice. Y entonces es cuando entra en escena Booz y le dice a Ruth: hija, tú no te preocupes. Ahora, la diferencia de edad de Ruth y de Booz tenía que ser inmensa. Algunos comentaristas dicen que ese pariente que rehusó casarse con Ruth probablemente era un hermano de su suegro, de Elimelech. Y algunos comentaristas también he oído que opinan que Booz puede ser que también estuviera emparentado con su suegro, de tal manera que ya era un señor mayor, una persona ya de cierta edad, había una diferencia de edad tremenda. Pero él asume la responsabilidad, no solamente de casarse con la viuda, sino de pagar la hipoteca y las deudas que la familia dejó y que hay que volver a recuperar las tierras. Lógicamente todo eso costaba dinero. Solamente había 2 posibilidades de que en Israel una persona que se desprendiera de patrimonio pudiera volver a recuperarlo. Solamente había 2 formas. Una, que llegara el año de jubileo. ¿El año de jubileo qué era? Era una celebración, una fiesta que se llevaba a cabo cada 50 años. A los 50 años las deudas quedaban anuladas. De ahí viene una parte del famoso Padre Nuestro. Padre Nuestro, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Está inspirado un poco en el año de jubileo. Los que eran esclavos se les daba la libertad. Si alguno no quisiera, había todo un proceso para poder volver a retenerlo. Y si alguien había tenido que vender por cuestiones económicas, por necesidad, una propiedad, un terreno, cuando llegaba el año de jubileo, repito, cada 50 años, bueno, todo volvía otra vez a sus dueños originales. ¿Para qué esta ley? Para recordarle al pueblo de Israel que la usura, el querer cada vez tener más y más y más y más y más, a cambio de las desgracias ajenas, eso no se podía dar en el pueblo de Israel. Cada 50 años se empezaba de cero. Nadie le debe nada a nadie. Los ricos no iban a ser cada vez más ricos y los pobres cada vez iban a ser más pobres. De esa manera era una ley justa, una ley donde se le daba oportunidad al que se había endeudado y jamás iba a poder pagar las deudas. Fíjate qué terrible la ley de los desahucios en España. 600.000 familias, 600.000 familias, multiplica por 3 o 4 miembros cada familia, estamos hablando ya de millones de personas, tuvieron que dejar la casa que no podían pagar. Los padres en algunos trancarle la nómina y un alto porcentaje se lo quitaron. Es decir, un sistema faraónico
donde te ofrecían todo los bancos a cambio de nada, y te llamaban y te ofrecían todo llamándote a tu casa, y una vez que te tienen en su territorio, te aprieta el nudo, amigo, y de aquí no sales nunca. El sistema del faraón en los tiempos modernos. En vez de faraón, llámalo como quieras. Sin embargo, Dios en su palabra jamás iba a permitir que su pueblo cada vez fuera de mal en peor, endeudándose de tal manera que al final era imposible hacer frente a semejantes deudas. Y una cosa también muy importante, aunque no es el tema a tratar, entre hermanos no se podían dar préstamos con intereses. Ustedes saben que hay personas que están pagando muchos años y todavía la deuda no se ha pagado. Lo que están pagando es simplemente parte de los intereses, porque son tan elevados que por una regla de 3, cuanto más pagas, más debes. ¿Cómo se come eso, hermano? Así que la única forma de recuperar una tierra que se había vendido era llegar al año de jubileo. Pero ¿quién le aseguraba al que había vendido una propiedad, ponte que tuviera 40 o 50 años, que iba a durar otros 50 años para recuperar la tierra? Era prácticamente imposible, impensable, pero luego había otra forma. Era otra forma, pero claro, ahí había que tener mucho amor y mucha compasión. Y era decir, no es mi deuda, entre comillas, no es mi problema, pero yo voy a redimirte, yo voy a ser tu Goel, yo voy a asumir cuánto debes. Pues mira, tuve que vender la casa, tuve que hipotecarla, tuve que vender el terreno, tuve que hipotecar los animales. En algunos casos tuve que vender a mis hijos como esclavos a trabajar a jornal durante un tiempo. Yo me hago cargo de todas tus deudas y encima me caso contigo, levantamos descendencia y empezamos una vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hermano, eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo por todos y cada uno de nosotros, ¿sí o no? Cuando vinimos al Señor, la inmensa mayoría de los que estamos aquí y muchos de nosotros, ¿cómo vinimos al Señor? ¿En nuestro mejor momento? Yo pienso que la mayoría de los que nos hemos convertido al Señor, cuando vinimos a los pies de Cristo, vinimos en nuestro peor momento. Algunos desanimados, otros enfermos, otros enganchados, otros esclavos de no sé qué, de no sé cuánto. Pero el Señor Jesucristo dijo, a ver, ustedes tienen una deuda tremenda. Y una deuda no con un banco, no con una financiera. Ustedes tienen una deuda conmigo. Y es una deuda que no se puede pagar con trabajo, ni con dinero, ni con lágrimas, ni con sudor. Es una deuda que solamente se puede pagar con sangre. Pero no cualquier sangre, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Y vuestra miseria, vuestra hipoteca, vuestra crisis material y espiritual, yo me hago cargo de ella. Y yo os compro a precio de sangre. Y por eso podemos leer en Primera de Pedro unos versículos tremendos, donde basados en la ley del Goel, el que redimía al que estaba destruido, Pedro dice, tenéis que saber, hermanos queridos, Primera de Pedro 1:18, que habéis sido rescatados. Eso fue lo que hizo Booz por Ruth, rescatarla, redimirla. Vosotros fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Cristo, antes de que existiera Adán y Eva, antes de que existiera el jardín del Edén, Él sabía que un día iba a venir a este mundo a morir en la cruz por los pecadores. Desde antes de que el mundo existiera, ya Él sabía que su destino iba a ser ese. Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y mediante Él, ¿cuál creéis en Dios? Quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Este Booz es un hombre tremendo. Es un hombre que dice, bueno, yo soy rico, tengo tierras, tengo de todo. ¿Qué necesidad tengo yo de meterme ahora, permítame, en estos líos? Asumir deudas que yo no contraje. Si Elimelech hipotecó sus tierras y tuvo que vender sus casas, ¿a mí qué me importa? Diría alguno. Y si tuvo que irse al extranjero a buscarse la vida, y si allí murió él y sus hijos, y ahora hay una serie de mujeres que están las pobrecitas sin nada en la vida, ¿yo qué tengo que ver con todo esto?
Pero Booz no es un hombre frío, insensible. Booz es un hijo de Dios. Y los hijos de Dios tenemos corazón, no solamente cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Hay que tener corazón. Hermanos, en las vestiduras del sumo sacerdote, que las tenéis ahí si queréis ver cómo eran. El sumo sacerdote llevaba en su pecho los nombres de las familias de Israel, las tribus de Israel, Judá, Benjamín, Zabulón. Y el sumo sacerdote decía, pero si yo no soy de la tribu de Judá, ¿yo para qué tengo que llevar el nombre de una familia que no es la mía? ¿Por qué tengo yo que llevar en mi pecho el nombre de la tribu de Zabulón? Si yo soy levita. Pero es que el Señor le enseñó al pueblo de Israel a través del sumo sacerdote que para servir a Dios y para creer en el Señor y hacer su voluntad, uno tiene que tener corazón. ¿Cuántos dicen amén? Hay tanta insensibilidad, hermano, incluso en el pueblo de Dios. Sí, dicen que España es un país muy solidario, el país de más donaciones de órganos del mundo. Sí, está muy bonito. Pero hermanos, el mundo no nos tiene que dar ejemplos a nosotros, ni lecciones de solidaridad y de amor, sino que somos nosotros los que deberíamos ser la gente más solidaria y los que más apoyamos al necesitado del mundo, porque para eso el Señor nos ha puesto en esta tierra. Y Booz dijo, no, yo no me voy a limpiar las manos como tú que te has limpiado las manos, porque los que habéis leído el libro, os habéis dado cuenta que cuando al pariente cercano le dicen, oye, que hay unas tierras que son preciosas, están abandonadas, porque Elimelech se tuvo que ir al extranjero, pero son unas tierras hermosas. Este dijo, uy, estas son para mí, porque ahora junto las mías con las de Elimelech, y cuando yo me muera, mis hijos tendrán más herencia. Y tiene unos campos, y tiene unos olivares, y tiene, pero Booz le dice, pero espérate un momento. No solamente hay que recuperar tierras y propiedades, sino que aquí hay algo muy importante, y es que aquí hay una vida. Aquí no solamente hablamos de cosas, aquí hablamos de seres humanos. Qué interesante que Faraón decía, llévense las bestias, llévense los animales, pero déjenme las mujeres y los niños aquí. Qué curioso, ¿no? Interesante, ¿no? Y Booz dijo, no, si tú no quieres hacerte cargo de esta situación y no quieres coger todo el paquete, sino lo que te interesa, y renuncias, entonces yo hago acto de presencia. Y ahí entra Booz en escena, y dice la Biblia que se casan, y desde el momento en el que Ruth entra en contacto con Booz, su vida cambió radicalmente. Pero yo pregunto, ¿y este hombre tan bueno, tan solidario, con un corazón de oro, que sin comérselo ni bebérselo, se encuentra de la noche a la mañana teniendo que asumir una responsabilidad tremenda de atender a una viuda, con lo que eso conlleva, de atender también a una suegra que no era la suya, pero que viene en el paquete también incluida, de tierras, de hipoteca? Este pedazo de hombre, ¿de dónde salió? Algunas hermanas solteras que están orando para tener un compañero, un varón en la vida, dice, pero Señor, súpleme un Booz. ¿Dónde están esos hombres? Bueno, yo no sé dónde están, pero yo te digo una cosa, yo sé de dónde salió este. ¿Sabes de quién es hijo Booz? ¿Tú te acuerdas cuando un día el general Josué le dice a dos de sus soldados, vamos a entrar a Canaán, cosa que Moisés no logró hacer? A nosotros nos corresponde ahora entrar y tomar posesión de la tierra. Pero antes de entrar, vamos a hacer algo. Voy a mandar a 2 espías, no exploradores como los que mandó Moisés, que fueron unos inútiles, sino 2 espías. 2 hombres que entren secretamente y cuando vengan nos digan qué estrategia tenemos que emplear para atacar este pedazo de ciudad con doble muro, cerrada, imposible de conquistar. Y ahí se van estos 2 hombres. Y van y se quedan en una casa de prostitución. Y algunos dirán, ¿y cómo 2 hombres del pueblo de Israel se van a semejante lugar? Bueno, no es que fueron a pecar, sino que era el lugar donde 2 extranjeros pasarían desapercibidos perfectamente, porque por allí entraban y salían muchos. Y allí contactaron con la dueña de aquel negocio, por llamarlo de alguna manera, y la dueña una noche en una habitación les dice, yo sé quiénes son ustedes, yo sé de qué país sois, yo sé que vosotros sois israelitas, y yo he oído lo que vuestro Dios ha hecho por vosotros. Yo he oído
que ustedes salieron de un país llamado Egipto y cuando llegaron a la frontera natural del Mar Rojo que no podían avanzar y el faraón venía detrás, ustedes clamaron al Señor y el Señor les abrió el Mar Rojo y ustedes pasaron por en medio de él. Y cuando el faraón intentó meterse, el Señor cerró las aguas y murieron los ejércitos del faraón. Y ustedes entraron por el desierto y hemos oído lo que el Señor ha hecho por vosotros y por eso la ciudad está muerta de miedo y ha desfallecido nuestro corazón. Yo suplico, yo ruego por amor de vuestro Dios que cuando entréis y toméis posesión de la tierra, porque sabemos, y dice así, sabemos que Jericó va a ser tomada y conquistada por vosotros, que tengáis misericordia de mí y de mi familia. Y estos hombres se quedan sorprendidos porque esta mujer está contando las noticias de hace 40 años. ¿Tú te acuerdas de lo que leíste en el periódico hace 40 años? Bueno, algunos dirán, pero si yo no tengo más que 25. ¿Pero alguien se acuerda aquí de lo que leyó en un periódico hace 40 años? Ella lo tenía fresco en su mente. Vienen a por nosotros, nuestros días están contados. Esta tierra no nos pertenece. Vienen los hijos de Dios, viene el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tengo que tomar medidas preventivas, tengo que salvar mi vida y la de mi familia. Y los espías le dicen, vamos a hacer algo. Si tú no te chivas, si tú no dices que hemos estado aquí, si tú no vas ahora con el cuento al capitán de la guardia o al rey de Jericó, sino que tú mantienes el secreto. Y el día que nosotros entremos en la ciudad, tú estás dentro de la casa con toda la familia que quiere ser salva, nosotros te protegeremos a ti y a toda tu familia. Y como va a ser esto algo tremendo, porque aquí va a haber una conmoción, un terremoto, esto va a ser un cataclismo terrible, y una ciudad tan enorme, para saber diferenciarla de tantas casas, coge este trapo de color rojo, lo amarras ahí por fuera de la ventana. Yo le diré a los soldados cuando entren a tomar posesión de Jericó, que donde hay un trapo rojo colgado ahí en la ventana, ahí no entren, que esa es la casa de Rahab, la ramera. Y dice la Biblia que ella vivía entre un trozo del muro y el otro, entre muro y muro. Toda la ciudad cayó, no cayeron los muros de Jericó, hermano, ¿sí o no? Cayeron los muros de Jericó, pero la casa de Rahab no cayó, pero no estaba en el muro. Pero el que confía en el Señor verá cómo caen a su lado 1000 y 10.000 a su día. Mas a ti no llegará, dice la Biblia. Toda la ciudad cayó, hermano, como añicos. Pero la casa de Rahab se quedó ahí. Y ella se va a vivir con su familia al pueblo de Israel. Y se casa, dice la tradición, con uno de aquellos espías que se llamaba Salmón. No es que se casó con un pescado. Se casó con un señor que se llamaba Salmón. Y queda embarazada. Y cuando da luz, nace nada más y nada menos que un hijo que le pusieron Booz. Ay, amigo, así que Booz era el hijo de Rahab, la de Jericó. Sí, amigo. ¿Qué te parece? ¿Cómo una persona puede cambiar la vida cuando pone su mirada y su confianza en las manos del Señor? De ser una mujer como era en Jericó, a lo que llegó a ser cuando lees el árbol genealógico, los antepasados de Cristo, en Mateo capítulo 1, te encuentras que en el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo aparece nada más y nada menos que Rahab, aquella mujer salvada milagrosamente de la destrucción de la ciudad de Jericó. Es que en el libro de Ruth hay algo que predomina, hay un hilo conductor que lo encuentras por todas partes y es que nuestro Dios es un Dios que es un especialista en restaurar vidas destrozadas. ¿Cuántos dicen amén? No solamente es un Dios que echa fuera demonios y un Señor que levanta al caído y un Dios que sana a los enfermos y que salva a los pecadores, sino que es un Dios que le encanta restaurar vidas destrozadas y cuanto más difícil, mejor lo hace. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado, nuestro Dios es un Dios que restaura las vidas. ¡Aleluya! Nuestro Dios restaura las vidas. ¡Aleluya! Vos, el Goel, el Redentor, asume sus responsabilidades, sabe que el primer hijo va a ser considerado no como suyo, sino como hijo del difunto, del marido de Ruth, pero no le importa, porque él no se quiere llevar la gloria en ningún momento, sino que él quiere hacer la voluntad del Señor,
aunque el precio a pagar sea ese. Y por querer preservar el nombre, la memoria, el recuerdo del primer marido de Ruth, este hombre pasa a la historia por ser un gran hombre de Dios. ¿Te das cuenta? Lo que uno siembra es lo que uno cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no solamente el Goel, el Redentor, era el responsable de pagar las deudas del difunto y recuperar las tierras y casarse con la viuda, sino que hay un elemento que quiero mencionarlo de pasada, no aparece en el libro de Ruth, pero lo quiero comentar, y es que era el responsable de vengar la sangre, era el vengador de la sangre. Es decir, si por ejemplo al marido de Ruth lo hubieran matado, en vez de morir de una enfermedad, como aparentemente parece que murió, lo hubieran matado, Booz tenía la obligación de vengar la sangre del marido de Ruth. Era el que vengaba la sangre derramada inocentemente por cualquier persona. Pero eso no lo quiero tocar, pero también entra dentro de la responsabilidad del Goel. Ahora, hay 3 versículos que vamos a leer en esta tarde que son muy bonitos y muy interesantes y por favor presten atención. Salmo 119, 154. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Vuélvelo a leer otra vez, por favor. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. La figura del Redentor, la figura del Goel, estaba tan impregnada en la cultura judía, en la cultura bíblica, que los salmistas, los que escriben salmos y otras porciones de la Biblia, conociendo la importancia de este personaje tan trascendental para poder restaurar vidas destruidas, se inspiran en esa figura y entonces el salmista, que seguramente es el autor del Salmo 119, el rey David, dice, redímeme, sé tú mi Goel. Fíjate qué importante era la figura del Goel en aquellos tiempos. Proverbios 23:11, por favor. Porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Ahí está, el Señor haciendo las veces del fuerte, del protector, del que cuida, del que redime, del que ayuda a levantar al que ha tropezado y caído. Realmente es algo realmente extraordinario. Y el último texto, Isaías 41:14. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Amén. El Santo de Israel es tu Goel, es tu Redentor. Él es el que se va a encargar. Ahora, hermano, déjeme que les diga algo. El Goel, el Redentor, ¿de qué se hacía cargo? ¿Solamente de la viuda? ¿Solamente de las deudas? Se hacía cargo de todo. El primero renunció porque quería parte de la tierra, pero no quería asumir la responsabilidad de casarse con la viuda. Booz dice, no, todo o nada. Las deudas, las hipotecas, lo que se perdió y también de la viuda. Y hermanos, el Señor Jesucristo, cuando ha venido a nuestra vida, ¿de qué se ha hecho cargo? ¿De perdonar solamente nuestros pecados? Bueno, gloria a Dios, si solamente hubiera hecho eso el Señor, perdonar nuestros pecados y prometernos la vida eterna, bueno, gloria a Dios. Pero es que hay mucho más que eso. Es que con la salvación, con la conversión, no solamente va incluido el perdón de mis pecados, sino la protección física y espiritual de mi vida. Y Él ha prometido suplir todas mis necesidades. ¿Por qué? Porque es mi Redentor, porque es mi Goel. ¿Quién iba ahora a darle comida y vestido y atender y cuidar y mimar y amar a Ruth? Pues tú, que para eso te has casado con ella, el Goel, el Redentor. Bueno, pues eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. En ciertos sentidos, como que se ha casado Dios con su pueblo. A su pueblo le llama su cuerpo. Ese cuerpo tiene una cabeza que es Cristo. Y Él es el que se encarga de todos y de cada uno de los detalles de nuestra vida. Entonces yo no entiendo cuando hay creyentes que tienen una fe muy grande para una cosa y luego para otro dudan. Pero que el Señor se ha hecho cargo y ha comprado todo. Tus deudas, tus enfermedades, tus desánimos, tus miedos, tus angustias, tus complejos, tu pecado, todo lo ha comprado el Señor. Y Él va a hacer una obra total y completa en la vida de todos y de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, en el capítulo 3 del libro de Ruth, en el versículo 1, me llamó la atención leyendo. Yo estuve leyendo en hebreo todo el libro y hay palabras que aparecen que son muy, muy interesantes.
Pero hay una que particularmente me llamó la atención. En el versículo 1 dice: después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no te he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Es decir, Noemí dice: yo voy a hacer todo lo posible para que tú a mi lado tengas algún día tu propio hogar. Y busqué la palabra hogar en hebreo. Y la palabra que aparece en el versículo 1, aquí traducida por hogar, es la palabra manoaj. Y cuando yo veo en el texto que pone manoaj, le digo a Elena: Elena, ¿no hay un personaje en la Biblia que se llama Manoaj? Y me dice: sí. ¿Quién era Manoaj? Sí, señor. Muy bien, hermano. Era el padre de Sansón, Manoaj. Y digo, voy a buscar lo que significa Manoaj. Y resulta de que me encuentro que la palabra hogar, Manoaj, se puede traducir por descanso, tranquilidad, reposo, quietud y otros tantos sinónimos. Y me pongo a buscar versículos en la Biblia, solamente vamos a leer 2. Me pongo a buscar versículos en la Biblia donde aparece la palabra Manoaj y me quedé sorprendido, porque una de las primeras veces que aparece la palabra Manoaj, traducida aquí en el texto castellano-español por la palabra hogar, es en Génesis 8:9, y os vais a quedar sorprendidos porque tiene que ver con un pájaro, tiene que ver con un animal. ¿Lo tenéis? Génesis capítulo 8, versículo 9, y dice así. ¿Lo tienen, chicas? ¿Sí? Vamos. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Noé no podía consultar el parte meteorológico, no tenía ordenador dentro del arca, no tenía WhatsApp y decir: oye, por ahí donde tú vives. Bueno, es que no podía decir eso, porque no había nadie con vida fuera del arca. ¿Y cómo consulto? ¿Cómo me atrevo yo a abrir la puerta del arca y si se me entra el agua adentro? Llevaba un año dentro de aquel barco. ¿Salgo o no salgo? Es que antes de salir hay que tomar medidas preventivas. No te tires a la piscina si no hay agua. No, hermano, eso es fe. No, eso es locura. Eso no es fe. Usted va a la piscina y está vacía. Pero dice: hermano, el justo por la fe vivirá. Y yo le diría: descanse en paz, hermano. ¡Pum! Ahí se quedó el hermano. Uy, le falló la fe. No, le falló la cabeza. Eso no es fe. Eso es un disparate. La fe no es locura. La fe es certeza, es convicción. No es disparate, ni locura, ni emoción, ni sentimiento. Es seguridad de que lo que voy a hacer, mi Dios me ha dicho que lo haga. Ahora, una cosa es que el Señor me diga: tírate a la piscina, pero no hay agua. Si tú me lo dices, yo me tiro. Pero si tú no me lo dices, yo no me tiro ni loco. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Noé dice: la única forma de comprobar es mandando una paloma. Y dice que abrió la ventana, la única ventana que había en el arca, suelta la paloma, y dice que la paloma no halló lugar donde reposar. Claro, estaba todo anegado en agua, todavía no había bajado el nivel de las aguas, y ahí aparece la palabra Manoaj. No había reposo, no había un lugar donde poder decir: bueno, aquí me quedo, y aquí crío mis polluelos, y aquí me hago mi palomar, y no sé qué, no sé cuánto. No había. ¿Por qué? Porque las circunstancias todavía no estaban preparadas para salir del arca. Y otro versículo muy conocido, que ustedes se lo saben de memoria, donde aparece la palabra Manoaj, es en el Salmo 23, versículo 2. Veamos si queréis el 1 y el 2. Salmo 23, 1 y 2. Que se lo saben de memoria, ¿sí o no? Que dice... ¿Vamos? Dale. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo, allí donde hay calma, donde hay quietud, allí me pastoreará el Señor. Una de las características del Señor es que lo que hace el Señor trae al corazón reposo, tranquilidad, paz. ¿Cuántos dicen amén?
Donde hay paz está el Señor. Donde no hay paz, dudo mucho de que el Señor esté. El apóstol Pablo le decía a los corintios: lo que yo les he enseñado es para poner orden en la iglesia, porque esto me lo dijo el Señor que compartiera. Porque en nuestras iglesias lo que caracteriza a nuestras congregaciones es el orden. Pero si alguien quiere ser contencioso, allá él. Por lo tanto, hermanos, lo que Noemí le está diciendo a su nuera, Ruth, es que el anhelo de su corazón es que Ruth logre tener algún día un reposo, que logre tener un sitio de tranquilidad donde sea feliz. Y por eso se traduce por la palabra hogar. Y yo pregunto una cosa: ¿y tu hogar cómo está esta noche? ¿Tu hogar es un lugar de reposo? ¿Tu hogar es un lugar de calma y de quietud y de paz? Porque si no lo es, la culpa no la tiene Pedro Sánchez, que dimitió ayer. ¿O también se la vamos a echar a él? La culpa no es de la izquierda ni de la derecha. Cuando no hay shalom bay, como dicen los judíos, cuando no hay paz en el hogar, ¿quién tiene la culpa? La cabeza. Así que la responsabilidad principal del hombre en el hogar es traer paz al hogar. Y si no la hay, ya sabes lo que tienes que hacer. Entra en tu aposento y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Si no tienes recompensa en público, es porque hace mucho tiempo que no estás en lo secreto, en lo escondido con Dios. ¿Cómo reaccionamos ante la adversidad? Es el título del mensaje de hoy. ¿Cómo reaccionamos cuando algo va mal? Siempre tenemos la tendencia de echarle la culpa a algo o a alguien. Si no es el pastor, es la mujer del pastor. Si no es la derecha, es la izquierda. Si no es el frío, es el calor. Si no es el que se fue, es el que se quedó. Siempre buscamos un chivo expiatorio al que echarle la culpa. Noemí, hay un momento cuando ella regresa del extranjero que le dice a la población de Betlehem: no me llaméis Noemí, porque la mano del Señor se ha vuelto contra mí. La mano del Señor no está contra ninguno de sus hijos. Simplemente que hay un trato, hay circunstancias, hay situaciones en la vida por las cuales tendremos que pasar, nos guste o no. Pero no tenemos que tener ningún temor, porque lo que permita el Señor en nuestra vida, todo absolutamente está bajo la mano y el control de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y eso fue lo que consiguió Ruth. Un hogar de paz, de quietud y de calma. Y quiero terminar leyendo unos versículos del libro de Ruth, capítulo 4, versículo 11, que fue la bendición que pronunciaron, la bendición que le dieron a los que se casaban ese día, a Ruth y a Booz. Capítulo 4, versículo 11. Dijeron los que estaban allí congregados, los testigos, todos los que estaban en el pueblo, desde el pueblo a la puerta con los ancianos, dijeron: testigos somos. El Señor haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y como a Lea, las cuales edificaron casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esta joven te dé el Señor. Y Booz tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y el Señor le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y hermanos, los últimos versículos del libro de Ruth dicen así, el verso 21, Salmón, el papá de Booz, es decir, el suegro de Ruth, engendró a Booz. Booz engendró a Obed, que significa servidor, el que sirve al Señor. Qué bonito, ¿eh? Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Luego, si no me equivoco, Ruth fue bisabuela, ¿sí?, del rey David. ¡Qué cambio, hermanos! ¡Qué cambio! ¿Cómo empieza el libro? Una familia destruida, una familia que no sabe a dónde disparar, que no sabe a dónde irse. Miseria, hambre, he tenido que hipotecar la casa, he tenido que vender los terrenos, sin nada.
a la aventura, ¡ala! Nos vamos a Moab. Y sin tener en cuenta que el Señor prohibía categóricamente la unión entre el pueblo de Israel y otras razas, resulta que sus hijos, hombre, claro, ¿con quién se casaron Kelión y Maleón? ¿Con quién se casaron los hijos de Noemí y los hijos de Elimelech? ¿Con quién? Pues con mujeres del país donde fueron a vivir. Sí, ese es el futuro que le vas a dar a tus hijos. Si con la cosa de darle un mejor futuro material, has traído la ruina espiritual a tu casa. Claro, ya sabemos que... Dios toma lo destruido, lo roto, lo que no es, para hacer maravillas. Pero ¿para qué te vas tú a Moab? ¿Te vas a meter en la boca del lobo? No, es que ya hay trabajo. ¿Y tus hijos? ¿De quién se van a enamorar? ¿Con quién se van a casar? Con mujeres idólatras. La primera responsabilidad de un padre en una casa con sus hijos, más que darle estudios y una buena carrera, es darle un futuro espiritual a sus hijos. Y Moab, dicho sea de paso, no era el mejor lugar para llevar a una familia a vivir. Prueba de ello que mira cómo terminaron, muertos todos. Todos terminaron muertos, del padre hasta el hijo mayor y hasta el hijo menor. Gloria a Dios que por ahí aparece la misericordia del Señor y que a través de Booz la familia vuelve a remontar vuelo y vuelve a recuperar el ánimo y la esperanza. Pero hermanos, no es tiempo de experimentos. No es tiempo de será por aquí, será por allá, será esto. Vamos a descubrir los principios establecidos por el Señor en su palabra. La vida de un cristiano no es un laboratorio donde hacemos experimentos. Será esta, será aquella, será fulano, será mengano. Vamos a orar seriamente al Señor. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Aleluya. Y no te impacientes por motivo del que prospera en su camino, porque pronto serán cortados y como la hierba verde se secarán, dice la palabra. En otras palabras, aprendamos a esperar en Dios. Mira, consiguió más, mucho más, en poco tiempo Ruth y Noemí, en la tierra donde el Señor estaba, que todos los años que Elimelech se pagó en el extranjero, que no le sirvieron absolutamente para nada. La respuesta no estaba en Moab, la respuesta estaba en Belén, más cerca de ellos de lo que se imaginaban. Y yo solamente quiero decirte algo. ¿De dónde viene el Señor Jesucristo? Los antepasados de Cristo, ¿quiénes son? ¿No son Obed? ¿No es Booz? ¿No es Rahab? ¿No es Ruth? ¿No es el rey David? ¿No es la tribu de Judá? ¡Claro que lo es! Luego, fíjate tú cuando una persona hace, como dice la Escritura, las cosas decentemente y con orden, las bendiciones que a corto y a largo plazo pueden llover y caerle a la vida de esa persona. Por lo tanto, hermano, no te precipites. Espera en el Señor, porque el libro de Ruth es muy pequeñito, 4 capítulos, pero es tan grande en lecciones. Y sobre todo, júntate con el que te puede edificar. Pégate como una lapa. Ustedes saben lo que es una lapa, ¿verdad? Pégate como una lapa a la persona que te puede bendecir. Le dice, y termino, Noemí a Ruth, no te separes de vos. Esta noche quiero explicar esto porque puede ser que algunos lo leyeron y dijeron, pero
estaba proponiendo la suegra. Dice, esta noche, vístete bien, úngete, ponte tus mejores vestidos, lávate, averigua dónde está durmiendo Booz, en la era, tú vete a la era. Cuando él esté dormido, tú te pones a sus pies. Y uno está diciendo, pero bueno, ¿qué le está proponiendo Noemí? Era la forma de la época de recordarle al Goel, oye, hey, que estoy aquí, por si no te has dado cuenta. Dice que ella se acurruca a los pies de Booz y a medianoche, cuando seguramente Booz toca el cuerpo de Ruth, se asusta y dice, ¿pero tú quién eres? No le pudo encender la luz, era todo oscuro y dice, yo soy Ruth la Moabita. Te recuerdo que tú eres el Goel, extiéndeme tu manto. Y entonces ahí es donde él se da cuenta de que en la vida no solamente es tener tierras y criados, sino que hay una responsabilidad muy cerca de ti, la cual tienes que asumir. Y entonces, hermanos, cuando Noemí se entera de todo esto, le dice, tú confía porque este hombre no dejará pasar mucho tiempo hasta que arregle este asunto. ¿No lo habéis leído en el libro esta semana? Tú ahora confía, tú ya has hecho tu parte. Claro, tú no puedes ir sucia a la presencia de Booz. Cuando tú vas a presentarte ante la presencia del Señor, tienes que lavarte. Lo que hacía el sumo sacerdote, lavarse afuera en el lavacro, las manos, los pies, el cuerpo, para luego entrar a la presencia del Señor. Tú haces exactamente lo mismo que hacía el sacerdote, pero tú lávate. ¿Por qué? Porque si tú vas oliendo mal y quieres conquistar y quieres llamar la atención a Booz, sí, se la vas a llamar, pero se la vas a llamar mal. Va a decir, oye Ruth, ¿no te podrías lavar un poquito, por favor? Vístete bien, arréglate, haz tu parte. Y tú tranquila, tú ya has hecho lo tuyo. Yo te aseguro de que este hombre no dejará pasar mucho tiempo hasta que este tema sea solucionado. Hermanos, si esa era la confianza que tenía Noemí en Booz, al ser un hombre de Dios, que al percatarse, al estar informado de una situación que solamente él podía solucionar, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará las cosas que nosotros pedimos y pedimos con fe si sabemos esperar en Él? No dejará pasar mucho tiempo el Señor hasta decir, yo asumo mis responsabilidades y mi responsabilidad es ser tu pastor, proveer tus necesidades, cuidarte y protegerte todos los días de tu vida. Si Booz se encargó de Ruth, ¿cómo no se va a encargar nuestro Goel, nuestro Redentor, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, de tus hijos, de tu esposa, de tu trabajo, de tu salud, de tu familia, cuando Él es el Señor Todopoderoso que todo lo sabe, todo lo conoce y ni siquiera hemos abierto la boca y ya el Señor sabe lo que mi vida necesita? Por lo tanto, ese fuerte aplauso a nuestro Goel, a nuestro Redentor, a Él la gloria. Él cuida de mi vida, aleluya. Fuerte ese aplauso al Señor. Él cuida de nuestra vida, hermanos. Amén. 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 Aleluya. Cierra tus ojos, hermano. La paloma volvió por la tarde, después de dar vueltas y vueltas y vueltas y no encontrar un lugar donde poder posarse y descansar. Noé entendió que aún no era el tiempo. Pero ¿sabes qué? Ya nosotros no vamos a dar vueltas y vueltas y vueltas buscando, como dijo Pedro, ¿a dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida? Aleluya. La búsqueda ya se detuvo hace tiempo, cuando nos dimos cuenta de que bebiendo de los pozos de esta vida siempre volvíamos otra vez a tener sed, hasta que probamos el agua viva de nuestro Dios. El que bebe de este agua volverá a tener sed, pero el que bebe de mí nunca más volverá a tener sed. Bendito sea tu nombre, Señor. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro, habla con tu Goel. Habla con tu Redentor.
Dile, Señor, hazte cargo de mi vida, Señor. Hazte cargo de mi casa, de mi familia, de mis hijos.